pudo lograr de esa pueblo de Chile. ¿Qué quiere gente en el país donde al país le vaya bien? Que se crean entre los cubanos en el exterior la preocupación, el interés al mundo. Hola amigos, hola amigas, estamos ante una nueva edición de Conversaciones Americanas. Qué gusto es estar con ustedes. Es el segundo día después de un periodo, un interregno en el cual no estuvimos y más o menos queremos empezar a hacer el programa con alguna regularidad. Ya vimos el primer comentario de Pepe Padrino. Vamos a pedirle a los que están conectados que si pueden denle like, o sea, denle like, compartan, únanse al canal. Usted puede hacerlo como miembro o puede suscribirse. Ya si se hace como miembro, tenemos varias categorías y en ellas damos diferentes oportunidades, pero muchas veces lo que aparece como una oportunidad es libros que compartimos, referencias que hacemos aquí, artículos, etcétera, y siempre es un gusto que podamos hablar con una audiencia que como la nuestra trata de ser lo más culta posible y tener una discusión, una conversación sobre historia, sobre economía, sobre política de la mejor categoría. Un gusto que ya está con nosotros Vivian Lao Veranis, creo que viene desde Santiago y se conecta. Hemos visto amigos que nos han saludado desde Bulgaria, incluso ayer nos saludaron, de diferentes lugares, de la propia Cuba, vemos que está creciendo mucho nuestra audiencia y cubanos en diferentes partes. Ayer hicimos un programa un poco largo de 2 horas, porque como que había un grupo de temas que queríamos correr y presentar, y hoy queremos más hablar de temas que son de una inmediatez más cercana, y bueno, vamos a hablar de ellos y qué impresión nos ha causado en términos de política norteamericana, relación con Cuba y otros temas. Está también con nosotros Vladimir Nadal, que dice saludos, el doctor Vladimir desde Miami. También está Gibril Masip, que dice hola, muy buenas tardes, saludos profesor. Gibril, le hacía tiempo que no te veíamos y tú dices excelente programa el de ayer. Bueno, el de ayer tuvo varias partes. Hay algunos que han tenido mejor acogida que otros, pero bueno, me ha gustado la civilidad, más que uno que se desvía un poquito aquí, otro allá. Pero bueno, miren, la audiencia perfecta, como como es la persona que hace el programa perfecto, tampoco existe. Así que yo me siento honrado de que la mayoría de ustedes, incluso cuando discrepan, lo hacen con respeto, no apelan al insulto, y eso es algo yo creo que es bueno y que le hace ganar al canal. Está Rafael Ortega, que nos dice saludos, buenas tardes, profesor. Cuando pueda, hable de las ideas anexionistas que tienen muchos cubanos. Y mira, también está alguien que se ha convertido en un látigo de muchos de los anexionistas, que es Felipe. Yo estuve viendo los programas de Felipe en estos días bastante, y él en este tema, por ejemplo, de los escándalos que están rodeando el tema de la supuesta ayuda para la promoción de la democracia, ha sido un verdadero látigo, los ha expuesto mucho y ha seguido esa temática con asiduidad. Él lo hace con un espíritu también un tanto de humor. Él es una persona que le gusta el humor, lo cultiva, y yo lo disfruto porque tiende a ser un humor fino. A mí me gusta más el sarcasmo. Yo a veces, hasta mi propia esposa a veces me ha dicho que se me va la cuota de sarcasmo, pero es algo que disfruto, es mi manera de hacer algo que yo pienso que puede resultar gracioso. Pero creo que es interesante ver las cosas que ha estado poniendo Felipe en estos últimos días. Julián Rodríguez nos saluda desde el Cerro y el doctor Vladimir nos dice Kamala adelante en estados claves que deciden. Yo creo que eso es muy importante lo que nos acaba de decir Vladimir,
porque él se está refiriendo a lo que se hace llamar como los estados pendulares, los estados swing, que dadas las características del sistema electoral norteamericano, son muy importantes en decidir la elección. Es importante tomar el dato que en general, exceptuando en las victorias republicanas desde el 2000 acá, donde los candidatos republicanos que han salido presidente, George W. Bush y después Donald Trump, perdieron perdieron el voto popular. En líneas generales, el voto popular se alinea con el voto del colegio electoral, pero no siempre coinciden. Y en Estados Unidos, dada la característica republicana que se plantearon los padres fundadores, donde enfatizaban el carácter de república, cada día se ha convertido más en una república democrática, pero es antes que todo una república. Se enfatiza el principio de delegación de poder. Y ese principio de delegación se ha aflojado porque, por ejemplo, ahora los senadores son electos directamente, no son electos a través de las legislaturas estatales. Los votos del colegio electoral también son electos directamente por el electorado, por los votantes, y no por las legislaturas estatales, que era como originalmente se pensó el esquema de república, pero todavía hay esa posibilidad porque no hay una elección directa del presidente, sino una elección que se hace a través de un colegio electoral donde se distribuyen los votos de ese colegio electoral por un censo que se hace cada 10 años. Y ese, por cierto, eso fue el origen también en los censos de un grave problema que vino con la Constitución, la llamada fórmula de los 3/5, por los cuales se consideraban otras personas, dígase, afrodescendientes, afro-norteamericanos, esclavos, en una fórmula de 3/5 partes de un ciudadano, lo cual obviamente es un grave problema, incluso con gran hipocresía, porque si, como dijeron los antifederalistas, ahí se habla mucho de los papeles de federalistas, que eran los que estaban a favor de firmar la Constitución, pero estaban los papeles antifederalistas. Y en el antifederalista 3 creo que es lo que dicen los antifederalistas es que la prueba de que había falta de sinceridad en la promoción de la Constitución, y no hay que negarlo porque eso es parte del juego político, no se dice todo, y en este caso dice, si lo que ustedes quieren hablar es darle 3/5 partes, contarle 3/5 partes de un esclavo como un ciudadano que además ni va a votar ni va a ser representado, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué se esconden detrás de la fórmula de los 3/5? Eso es una crítica, porque ustedes saben que yo hablo generalmente con mucho respeto de la generación de los padres fundadores. A mí me parece que eran genios, la mayoría de ellos, en temas de teoría política, en diseño de compromisos, en diseño de instituciones, pero en este caso no deja de sonar fuerte, inmoral, por decirlo de alguna manera, el compromiso de los 3/5 que llevó a este tema de cómo se iban a representar los estados sureños. Por ejemplo, muy importante el estado de South Carolina, Carolina del Sur, que tenía cerca de un 40% de la población era afrodescendiente, y se dice por muchos historiadores económicos que ellos piensan que ese número está como es subestimado, que en realidad eran 50% o más de la población de Carolina del Sur. En parte eso lo vemos después de la guerra civil, cuando se pudo votar, que inmediatamente, por ejemplo, sale electo varios congresistas, incluyendo un senador afro norteamericano. Mira, hay una pregunta que me hace Felipe, que viene de lo que tratamos ayer, pero déjeme saludar también a un amigo del canal que él nos apoya de vez en cuando y que él usa este nombre de Wikitroker. Bueno, saludo Arturo, un abrazo. Yo digo el nombre de Wikitroker porque es el que tú pones ahí, pero yo creo que aquí casi todo el mundo sabe quién tú eres. Así que te saludo y gracias que estés por aquí en el programa. Qué bueno, porque sé que muchas veces tú lo ves diferido. Bueno, déjame atender un momentico
este comentario de Felipe, porque han habido varios comentarios a raíz del programa de ayer. Yo creo que Menéndez tiene para ser condenado a una buena condena de cárcel. Se habla por la parte de la fiscalía de que hay condenas que van hasta 20 años. O sea, este hombre ha servido como agente extranjero no inscrito. Él incluso, yo creo que lo llevaron suave, porque él compartió información no pública, no sé si se puede decir que era secreta, pero tiene que ver con los procedimientos. No es que pusiera en riesgo la seguridad nacional norteamericana, pero sí revelaba a Egipto procedimientos y reflexiones que habían hecho funcionarios del Estado norteamericano sobre la ayuda a Egipto, tanto la ayuda militar como ayuda de otro tipo. Él incluso trató de influir en el gobierno norteamericano para que le diera un monopolio en la importación de un tipo de carne, la carne halal, que es una carne que se basa en ciertos principios de la Sharia o la ley islámica, y esto básicamente era un senador influyendo en la política de su propio país a favor de otro estado. Además, que de demócrata no tenía nada. Eso es importante recordarlo, porque vamos a decir, el padrino, el patrocinador de todo el defensor acérrimo de todos estos llamados programas para la democracia en Cuba, era un individuo no solo corrupto. Fíjense, esto hay que decirlo, no quiere decir que toda la persona que participó en la gestión de esos programas, el que recibió una ayuda, lo que sea, pero aquí vemos que es muy fácil encontrarnos ante un patrón de corrupción consuetudinaria, porque primero los principios del derecho internacional no se respetan los principios fundacionales del país, hay un ambiente de corrupción y se protege para que no sea cuestionada la política, y todo eso está expresado en quién es el que era, por decirlo de alguna manera, la máxima figura, el poster boy, el muchacho del afiche de esta política de promoción de la democracia en Cuba, asociada, entre comillas, asociada a la ley Helms-Burton. Aquí yo creo que todo el que parta de la premisa de que el derecho internacional es el paradigma legal por excelencia de las relaciones entre los estados, tendría que decir que nada bueno, nada positivo, nada debería aceptarse relacionado con la ley Helms-Burton. Y eso es algo que en ese pacto fáustico, espero que se entienda, una referencia a la novela de Goethe, el doctor Fausto, en ese pacto fáustico con el diablo es Helms-Burton, el diablo es la Fundación Nacional Cubana Americana que lo promovió, o sea, lo peor en el espectro político cubano y de todo lo que sea la acción con Cuba, en ese pacto con un segregacionista sureño como era Jesse Helms, que se oponía hasta que hubiese una fiesta por el cumpleaños de Martin Luther King, que trataba a los mexicanos como figuras inferiores, que se opuso a las sanciones a Sudáfrica, no las sanciones de un bloqueo, sanciones bien dirigidas, procurando un código que dijera, para invertir en Sudáfrica, usted va a poner un hotel, pues bueno, tiene que poner un hotel donde los descendientes de origen de la mayoría negra se pueden quedar y pueden trabajar y les van a pagar salarios equivalentes. O sea, él se opuso ya hasta esas sanciones, ¿no? A Cuba se le ponía todas y a castigar al pueblo de Cuba, pero a los sudafricanos de derecha, a los que mantenían la segregación que él le gustaba en su Carolina querida, él los adoraba y los protegía. Entonces, de ese pacto fáustico no puede salir nada bueno. Eso, decir de que usted estaba haciendo, vamos a decir que hubiese alguna buena intención, esto es para promover la democracia, vamos a irnos a hacer un pacto con el diablo. Bueno, si alguien una vez tuvo esa idea, le salió muy mal. Y para esta hora, todo el que está metido en eso, todo el que está tocando $1 de eso, está cagado, para decirlo con claridad desde la perspectiva del derecho internacional. Pon las leyes internacionales aquí y pon lo que tú estás haciendo.
y con quién te estás mezclando y con quién te estás vinculando. Así que de eso solo puede salir una corrupción grande. Y bueno, a nadie le sorprende que aunque tú digas, vamos a decir que hay cosas que uno diría, vaya, usted es un opositor y usted dice, caramba, yo me opongo al gobierno de Cuba y tengo que tener algo de alguna parte. En Miami no recolectan el dinero porque se la ponen fácil, el gobierno americano se las ha dado de gratis, entonces en lugar de salir con el sombrero y llegar y dar un meeting en el Manuel Artime o en el teatro de Miami-Dade o en el FIU y después decir, arriba señores, métase usted la mano en el bolsillo, usted no fuerza a sus conciudadanos a pagar sus preferencias políticas, pero usted dice, bueno, lo voy a poner, pero como eso no ha pasado y como pasó, como decía Gonzalo, Estados Unidos no le hizo un favor a la oposición cubana al convertirse en su capitán, para decirlo de otra manera, pero vamos a decir que usted es un opositor y usted dice, bueno señores, de todas maneras hay gente que la tiene dura porque es un sistema totalitario, cuando era el comunismo duro, ya no lo es porque hay toda una serie de pluralidad cultural, pluralidad económica, pluralidad religiosa, todo ese tipo de cosas existen, otros espacios de nueva sociedad, pero que usted diga, bueno, pero de todas maneras hay gente que la tiene dura, por lo menos aceptemos el dinero de solidaridad con las víctimas de la represión. Vaya, que tú llegues hasta allí. Vamos a caminar la milla extra en ese sentido. Bueno, en ese caso, también tú tendrías que decir que incluso en eso ha habido una corruptela que está muy mal, señores. Si a alguien aplican para un fondo, como dice Ariel Ruiz Urquiola que pasó con él, y que Felipe ha puesto las declaraciones que ha hecho Ruiz Urquiola, entre otras cosas. Entonces pidieron un dinero que era exactamente para solidaridad con las víctimas de la represión. Dígase, este señor que decía que a él no lo dejaban tranquilo en su finca. Hay un video ahí que es preocupante, de que lo molestaban en su finca por allá por Viñales, no lo dejaban ni, se le perdían animales, le rompían la cerca, todo eso, y tú dices, bueno, necesita un mínimo de ayuda. Señores, aún así si ha aparecido una maquinaria de corruptelas cuando él mismo tiene que denunciar que el dinero ni se lo dieron a la hermana, ni se lo dieron a él, etcétera. Y entonces, muchos de los que antes nos decían, porque yo recuerdo que no recuerdo qué pasó, que se mostró una ira extraordinaria. Jorge de Alma, cuando él dijo, hay que lavarse la boca, recuerdo la frase, fue, hay que lavarse la boca antes de hablar de una heroína como es Omara Ruiz Urquiola. Bueno, ahora hay que hablar de eso. Ahora hay que pedir que se esclarezca esto totalmente, que el sol llegue, que desinfeste, que diga qué es lo que ha pasado aquí. Hay un rollo también que está denunciando, porque no es que tú digas lo que Guerrero diga sobre la Revolución Cubana, hay que creerlo todo, o que hay que creerlo. Pero si dice algo y revela que son unas conversaciones de una investigación que está haciendo la propia NET sobre la propia NET sobre una desviación de fondos, ¿qué es lo que debería estar corriendo hoy en todo el que ha tenido que ver con esta ayuda y tiene un mínimo de honradez? ¿Qué es lo que debería estar pasando donde se dice que es la cuna de la oposición, la semilla de la sociedad democrática de futuro? Es todo el mundo corriendo. En esto sí hay una persona que ha sido coherente, que es Orlando Luis Pardo. Orlando Luis Pardo sí ha salido en varias ocasiones diciendo que la democracia va a ser un emporio de corrupción y que hay que irse preparando a que en todas partes hay políticos corruptos y que gente que no va a actuar democráticamente y que lo que quieren es salir del castrismo, pero que va a haber un mundo diferente, que aunque sea todo corrupto y con todas esas barbaridades, va a ser mejor. Okay. Esa es la única persona que yo veo que sí él lo decía desde antes, pero todo el que se rasgó vestidura, todo el que habló de moral, todo el que habló de una posición de abrir a una buena gobernanza, yo creo que debería estar corriendo Marcel Felipe, Frank Calzón, Q Study Group, todo el que esté hablando desde esa perspectiva debería estar haciendo lo mismo que estamos haciendo aquí
los que hablamos de que el gobierno cubano, en condiciones que no sean de emergencia, tendría que moverse a un ambiente más abierto y democrático. Aquí no hay por qué cerrar filas con nadie que se haya robado nada. Y la postura debe ser, como decía José Martí, todo al fuego, hasta la cultura, ¿no? Pues bueno, aquí habría que tirar todo al fuego y esclarecerlo todo y pedir cuanto antes una investigación que sea lo más grande posible. Bueno, yo creo, me pregunta Felipe, que qué podría ser la condena de Bob Menéndez. Yo creo, mira, Felipe, aquí generalmente hay un tema que es un senador. Y yo creo que aquí hubo algún pacto político por detrás. Yo creo que él lógicamente se suponía que fuera a la cárcel. Él incluso se trató de quitar de arriba todas las responsabilidades estas y le echó la culpa a su esposa. ¿Tú te imaginas esto? Yo lo digo, eso está duro, señores. Que usted, qué clase de caballero, que cuando él incluso aceptó, sabía que su esposa había aceptado un Mercedes-Benz último modelo de regalo de un dealer de carros de eso, y que era parte de una relación especial que estaban estableciendo ella, y obviamente no era por ella porque ella no es senadora, era por ser la esposa del senador. Y ella incluso le grabaron, se conoce que le dijo al general de la inteligencia egipcia en Washington, o que estaba de visita, le dijo, ¿qué más puede hacer por usted el amor de mi vida? Y es difícil decir, bueno, ¿y cuál es el vínculo entre las barras de oro que ese mismo señor era el dueño? Una vez se las robaron y se recuperaron y se las devolvieron, y ahora aparecieron en la casa del senador Menéndez. Ustedes saben, el dinero está fuerte en la guayaba. Esa de que él guardaba $100,000, no, $500,000 en el saco, con la insignia del Senado incluso, porque él decía que él venía con la familia de Cuba, que estaban influidos, porque el señor, su familia, al tener que salir corriendo de Cuba, ellos habían salido de Cuba cuando Batista, pero parece que a lo mejor algún familiar le contó, él metió a Castro en esto y dijo que era de que la llegada de Castro se perdió todo, y entonces siempre hay que tener cash, y no poquito cash para llegar a los otros lugares, hay que tener bastante, $500,000 había ahí, pero no, eso vamos a ponerlo aparte. Aparte de eso, habían unas barras de oro que pertenecían a este mismo tipo, y esas barras de oro no es que las tenía ella, estaban escondidas en el closet de su cuarto. Y entonces vamos a ver, a mí me parecería raro decir así, que en mi casa se pudiera poner un establecimiento de eso, de almacenar barras y barras de oro, y que yo no le vaya a preguntar a mi esposa, oye, ¿de dónde sale esto? Y que venga mi esposa con un Mercedes-Benz nuevo y que yo le pregunte, ¿y de dónde sale esto? Y dice, no, nos lo regalaron. Y entonces uno, y sin, oye, pero sin ninguna garantía, no, fue un préstamo y lo devolvemos cuando querramos. Digamos, señores, con realidad que esto está sospechoso. Y yo creo que el FBI ha estado en lo claro, y el juicio que se le ha hecho ha estado por donde debe estar, y debe haber una condena importante. Ahora, a mí me parece que aquí hubo un pacto político. Vamos a recordar que su hijo ya es representante en la Cámara, y eso influye en el tome y daca en el Congreso. Vamos a recordar que él se retiró de la campaña en un estado que es casi seguro demócrata, como Nueva Jersey, pero que la persona que no sigue la política y que cuenta con que Menéndez es el candidato demócrata se puede confundir y afectar la posibilidad incluso de un asiento en el Senado. Y yo creo que él es muy bicho, ha sido muy bicho en toda su vida como para retirarse sin decir nada a cambio. Bueno, no sé, mira, yo no voy a hablar del tema ese de Sergio Pino. Yo creo que eso es un tema que es muy triste. Hay un suicidio, parece, por medio, una acusación de un intento de matar a otra persona, pero también dice mal. Óyeme, ese tipo de cosas pasan en ambientes verdaderamente gangsteriles.
de que alguien, eso pasó en el Partido Comunista Chino, de que mandaron a matar a un empresario británico y aquello terminó en que el hombre está condenado a cadena perpetua, creo, que era Bo Xilai, el líder del Partido Comunista en la región de Chongqing. Yo creo que eso habría que investigarlo bien. Y en el caso de Vos Menéndez, creo que sí, la reputación política está por el piso. El senador Rubio no es decir lo que él es responsable, pero también viene de una familia que da el salto, se eleva a un nivel de clase media a partir de vínculos que tuvo con el cuñado por la hermana mayor de Rubio, que fue una persona muy conocida en el narcotráfico ahí en Miami. Eso él incluso lo menciona en su autobiografía, pero algo raro hay con ese Miami y esa impresión que da, no digo la ciudad como tal, pero el ambiente político y esa presencia del elemento gangsteril en el cual sin duda influyó el nivel de ilegalidad hacia la propia ley norteamericana, pero también hacia la ley internacional, cuando se violaron todas las leyes de neutralidad con la complicidad del propio gobierno. Hasta incluso se organizó una expedición para invadir Cuba en violación franca de la ley internacional y se protegió terroristas, se protegieron incursiones navales en Cuba por grupos de este corte, hasta que en determinado momento se empezó a poner fin en el tema de los secuestros aéreos con la administración Nixon y después con la administración Carter, y que la administración Reagan tiene el mérito, por más que haya gente que quiera criticar a Reagan, de que nunca quiso echar eso atrás, ¿no? De andar soltando esa guerra esa guerra contra, que como se sabe tuvo víctimas importantes entre la población civil cubana, ataques con lanchas rápidas, enfrentamientos que no tenían mucho sentido, personas infiltradas en Cuba para hacer sabotaje, actos que en cualquier escuela se definen como actos de terrorismo. Y yo creo que hay que siempre distinguir entre lo que puede ser una oposición leal, una oposición nacionalista, una oposición afincada en los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no hay razón para que en Cuba no haya si el Partido Comunista es el mejor, no debe tener ningún recato o problema en que haya un opositor. Y si no es el mejor, ¿por qué va a ser el único? Ahora, eso se ubica en un contexto en el cual los factores externos se adscriban, respeten la ley internacional, incluyendo la soberanía del pueblo cubano. Eso para que esté claro. Entonces, sí hay posibilidad de desarrollar una oposición distinta, pero que ha sido crowd out, o sea, empujada afuera por la presencia de toda esta gastadera. Como dije ayer, está por ahí el video donde creo que hasta ahora lo habían quitado. Ayer yo me fui a buscarlo. El video lo habían quitado y han puesto ahora algo de que si a los hombres viejos les gustan las mujeres jóvenes o a las mujeres jóvenes los hombres viejos y todo eso. Pero si te encuentras el enunciado que está en un sitio que no voy a decir el nombre porque abajo graban y lo quiten, yo quiero ir y tirarle la foto, está que dice, búsquenlo ustedes, dice debate Jorge de Armas, Frank Calzón. Y en ese video fue muy importante la manera que el Jorge de Armas, antes de estar a favor, que después estuvo en contra y después está a favor y en contra y todo eso. Ustedes saben que hay flip, flop, Jorge flip, Jorge flop. Él en aquel momento lo llamaba la botadera de dinero. Fíjense, eso insultó tanto a Frank Calzón que Juan Manuel Cao, eso fue un viernes, y Juan Manuel Cao creó otro programa especial para que, como no le había alcanzado el tiempo a Frank Calzón para debatir, compartido el tiempo con Jorge de Armas, que se hiciese un programa en el 41 de desagravio a Frank Calzón, para que se sepa. Eso a lo mejor está en un archivo ahí, yo lo traté de buscar y encontré el enunciado y ahora le han cambiado el video porque ellos son pícaros y no quieren que nosotros, que nos gusta encontrar esas joyitas, lo encontremos, pero busquémoslo. Yo creo que es importante eso. Mira, Trocker, a partir de Wiki Trocker, a partir de lo que yo he dicho, le pone este nombre. Entonces, bueno, Felipe, tú me dices cuánto le pueden echar, cuánto es elegible de recibir
de condena, yo creo que puede ser más de 20 años. Pero yo dudo que le pase. Además, hay la gravitas, el tema de que es un senador de los Estados Unidos. Así que no sé qué es lo que quiere decir William Macías. Yo no he borrado ninguna directa aquí. Dice, yo creo que la reputación de cubanos que lloramos por Fidel y luego cobardemente borran la directa, ahí sí estamos por el subsuelo de los cubanos. Ejemplo, Guateque. Eso es un problema que tienes tú con Felipe. Bueno, imagínate tú. Yo no voy a dar un espacio aquí para esa discusión. Yo lo digo sin ningún oculte. Yo considero a Felipe un amigo mío y puede ser que hayan cosas en las cuales Felipe y yo no coincidamos, pero a mí me parece que esto que tú estás poniendo ahí es mejor si vas y lo discutes allá. Si pasó de que hubo algún programa que Felipe quiso borrar, ese es su asunto, como lo es de esta gente si lo quieren borrar, pero no fue Jode de Hambre que lo borró. Eso estaba, voy a decirlo ahora, está en un sitio que se llama Baracutey Cubano, donde el macartismo está desembosado. Y a José de Ama lo atacaban ahí macartistamente en aquella época. Entonces ahora parece que como él está en otra postura, le han tirado el cabo y lo han tratado de proteger o han cambiado en el YouTube el video que estaba ahí. Así que, bueno, ya hemos cubierto un poco de este tema. Otra cosa que he visto algunas críticas y quiero decir que las tomo con respeto porque yo no tengo la verdad definitiva, fueron mis críticas a la Cumbre del Alba. Yo hice críticas importantes a la Cumbre del Alba porque a mí me parece que fue un verdadero desastre y una verdadera falta de respeto total, un ejemplo de extremismo, falto de la moderación que es tan importante en política, el discurso que dio Daniel Ortega Saavedra ahí, en el cual la emprendió contra los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro por sus gestiones por encontrar una solución latinoamericana a un problema latinoamericano. Y a mí me parece que así debería ser en la región. ¿Cuál es el sentido de la CELAC y del CARICOM y de las organizaciones regionales latinoamericanas y caribeñas si cuando hay un problema como el venezolano, lo que se quiere decir es no, esto es un problema de ellos ahí, hay que respetar las instituciones, esto es un problema nada más de soberanía? No, hay acompañamientos, hay buenos oficios, hay temas en los cuales, por ejemplo, la propia Venezuela invitó a Celso Amorín, el enviado especial de Lula, a observar las elecciones. ¿Cómo ahora van a querer que se queden callados? Tú me invitas para que yo haga lo que tú quieres. No, yo vengo con una credibilidad. Y a mí me consta, por cierto, que el Centro Carter es un centro que cuida su reputación. Yo recuerdo que uno de los entrenamientos que yo tuve en el Centro Carter, cuando yo fui becario graduado del Centro Carter, fue que preguntaban si aparece alguien con una donación bien grande, ¿qué es lo que hay que hacer? Y mucha gente lo primero que decía, y que se necesita, digamos, para lidiar con una enfermedad en África, una cosa así, y dice, ¿y qué se hace? Y hubo personas que inmediatamente se mandaban a correr y decían, bueno, yo la tomo. Y dice, no, lo primero que hay que hacer es investigar quién es el que está haciendo esa donación. Porque puede ser que alguien está haciendo esa donación para limpiarse de otras cosas mal hechas que está haciendo. Y recuerdo que la doctora Shelly McConnell, que era la persona a cargo una de las personas, era la subdirectora del programa, la directora era la prestigiosísima doctora Jennifer McCoy en ese momento, pero Shelly McConnell dijo en aquel momento, no, el activo más importante que tiene el Centro Carter es su reputación. Eso vale más que todo el dinero que le pueda dar cualquier donante. Es su reputación. Y sectores de diferentes orientación política vienen al Centro Carter a una negociación o aceptan la mediación del presidente Carter, aceptan la observación electoral del presidente Carter porque creen en su credibilidad y en su prestigio. No es que sea perfecto, pero se desarrolló esa reputación. O sea, a mí no me parece que sea ni justo ni correcto que ante incluso la búsqueda de una solución latinoamericana a un problema latinoamericano, en el cual se empiezan a poner sobre la mesa
propuestas como la repetición de los comicios, como sentarse en la mesa y dialogar con los buenos oficios de Brasil y Colombia, y que esté presente la oposición, una oposición que acepte jugar bajo las reglas de la Constitución bolivariana y también del derecho internacional, no pidiendo intervención militar, no pidiendo sanciones, etcétera. Y un gobierno que también se tiene que comprometer con el ejercicio electoral. Si por número pierde, tiene que irse del gobierno. Si no, ¿cuál es el sentido? Yo siempre he dicho que es una cosa positiva el compromiso que el chavismo hizo con la competencia electoral y con muchas cosas de la democracia representativa. Ellos le agregaron cosas a la democracia representativa, pero en el discurso de Chávez nunca era de que él decía que la democracia representativa era muy incompleta. A veces la llamaba moribunda porque decía que iba a nacer una nueva democracia donde estaba la democracia liberal representativa y un tercero, cuarto, quinto poder, o cuarto, quinto poder, pero no a partir de negar la libertad de expresión, la libertad de periódicos, la idea de que los partidos pueden existir, que puedan competir. A mí eso me parece un adelanto grande con el paradigma comunista, que a mí me parece insostenible y que no tiene raíz alguna en la tradición latinoamericana, porque Fidel se equivocaba cada vez que decía que la raíz del unipartidismo cubano estaba en que José Martí no necesitó más que un partido para hacer la guerra de independencia. José Martí tuvo un partido para hacer la guerra de independencia y llegar a la convención constituyente y deponer toda su autoridad como delegado. Nunca, en ningún lugar, José Martí, todo lo que indicó fue lo contrario, que él estaba trabajando por una república con las garantías de una típica democracia liberal, una república liberal, para que era un liberalismo más allá, una república social, pero nunca en la idea de, ¿cómo decir?, cercenar libertades, ni mucho menos. Eso se entiende dentro de una emergencia conectada con la intervención extranjera, que no tiene razón alguna de ser, y convierte a los que la apoyan en apapipios, en instrumentos, en favoritos de esa intervención, por tanto, descalificados como actores democráticos, porque ni las colonias ni los protectorados, y mucho menos bajo una égida como la enmienda Platt o la ley Helms-Burton, pueden ser consideradas democráticas. Entonces, yo repito a las personas que me han puesto estos comentarios, algunos me han llamado la atención. El primero fue muy cortés ayer. Santiago sigue siendo Santiago, que había hecho 2 donaciones e inmediatamente dijo: yo estoy en desacuerdo con eso, profesor. Serán gobiernos progresistas, pero lo que están haciendo es incorrecto, porque él cree que hay una causa mayor en eso. No voy a representar sus palabras, pero yo creo que hay que poner esas cosas sobre la mesa, porque uno parte de determinadas premisas y de ahí llegan las conclusiones. ¿Ok? Y entonces, no es solo que usted diga que ganó, usted tiene también que demostrar que ganó, y yo no veo tanto problema en que se presenten las actas. Y en lo que alguien me dice: no, pero es que esa fue una elección intervenida. Y yo digo: bueno, si es una elección intervenida, tira la bronca hasta el final y di: mire, señores, aquí no hay elección hasta que ustedes no paren la guerra económica que tienen. Y ya. Tú haces el juego y tú haces tu cálculo político, que vas a ir a la elección y la vas a ganar. Si las pierdes, no te puedes echar para atrás. Porque eso es una de las cosas, por ejemplo, que hasta el propio Fidel Castro cuenta, Tomás Jorge, que se lo dijo a Daniel Ortega en los años 80 y tanto, cuando llegaron las elecciones del 90, que le dijo: fíjate, ya que tú has aceptado jugar este juego, después, si pierdes las elecciones, no puedes dar la batida para quedarte ahí a la brava. Entonces, son cosas que están en este juego y que hay que ponerlas en la palestra. Y el daño grandísimo sería a la izquierda latinoamericana si Lula coge y dice: bueno, qué bien, este coge y tiene controlado al Tribunal Electoral, y entonces, como tiene la sartén por el mango, él es el que pone el menú y salen las cosas como él quiere. Entonces, ven acá, y cuando lo haga Bolsonaro, o cuando lo haga Milei en la Argentina, o cuando lo haga la derecha pinochetista, que no es toda la derecha chilena, pero es parte importante. Entonces, son cosas que hay que ponerlas sobre la mesa y discutirlas.
Bueno, señores, vamos a poner, este segmento ha sido respuestas a comentarios, interacción con los oyentes o con la audiencia, y vamos a coger primero un break, un recesito, y vamos a virar ahora vamos a hacer un receso y ya vamos a marcar, porque así también nos permite después poner los programas en menor cuantía, menor espacio, y ya vamos a virar entonces y vamos a hablar de la entrevista de Kamala Harris a Dana Bash eh, fue en Savannah, Georgia, una ciudad que tiene mucha importancia porque era el lugar de donde había más comercio con Cuba a partir de la toma de La Habana por los ingleses y la apertura de Cuba al comercio con las colonias británicas de Norteamérica. Vamos a ponerlo ahora y nos vemos un momentico después de este break.